Chicos, escuchamos, por favor. Buenos días, doctor. Sí, Buenos días, doctor. Chicos, escuchamos, está viendo la presentación. Sí, doctor. Bueno, la última clase que hemos hecho, hemos terminado, ¿no es cierto? Nuestro tema sobre célula y bueno, morfología celular. Chicos, no están despiertos. sí, doctor, terminamos. Pero hemos terminado, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Sí. Bueno, vamos a hacer este otro tema. Ya empezamos a relacionarnos con la parte de la hematología y vamos a hacer nuestro tema de hematopoiesis, un tema sumamente crítico para la comprensión de los eventos que vamos a ir revisando durante toda la gestión. Por lo tanto, es un tema muy importante para comprender el proceso que va a estar destinado a la producción de las células sanguíneas y buscar conservar la homeostasis entre la destrucción fisiológica y la renovación celular. Es decir, el proceso de hematopoiesis es un proceso que está buscando mantener la producción de las células sanguíneas y conservar la homeostasis entre la destrucción fisiológica y la renovación celular. O sea, nosotros sabemos que esta destrucción fisiológica está representada por el tiempo de vida que tienen las células sanguíneas, en este caso, que es un tiempo determinado para cada línea celular e incluso para cada variedad celular. Esa destrucción tiene que ser compensada en el lapso del tiempo con una renovación celular y la hematopoiesis se encarga de ese proceso para mantener una homeostasis, es decir, un nivel celular que sea competente para mantenimiento de las funciones eh, del tejido sanguíneo. ¿Ya? Entonces, esa es la función de la hematopoiesis y ese es el proceso de hematopoiesis. El proceso de hematopoiesis es bastante complejo en el sentido de que no se desarrolla durante todo el tiempo en los mismos sitios o en los mismos órganos. A ver, durante la etapa embrionaria, la hematopoiesis tiene lugar en sitios como eh, tiene lugar como en sitios como el saco vitelino, por ejemplo, en el inicio de la hematopoiesis, a un tiempo relativamente corto y a partir de los 2 meses prácticamente la hematopoiesis empieza a ser importante en el tejido hepático, el vaso, hasta llegar al momento del nacimiento, donde la hematopoiesis ya va a ser una hematopoiesis medular, va a ser una hematopoiesis medular prácticamente exclusiva, y para ello se va a producir este evento en diferentes huesos, desde los huesos de en las vértebras, el esternón, las costillas, el fémur, la tibia, en fin, son los huesos que van a comandar la hematopoiesis hasta la vida adulta y hasta el final de nuestros días. Entonces, la hematopoiesis empezará de una etapa embrionaria en el saco vitelino, va a pasar luego a ser una hematopoiesis hepática y esplénica, va a subir la importancia en hematopoiesis medular todavía aún en vida intrauterina, pero ya al final de la gestación y durante la vida extrauterina, la hematopoiesis es prácticamente exclusiva de los huesos. Por lo tanto, es una hematopoiesis medular. ¿Y dónde se da? Se da en los espacios óseos que van a albergar la médula ósea, en huesos como las vértebras, el esternón, las costillas, el fémur y la tibia. Algunos huesos terminan
sus funciones hematopoyéticas, sus funciones medulares bastante temprano, alrededor de los 30 años ya la tibia y el fémur ya no son órganos hematopoyéticos importantes, sin embargo las vértebras se mantienen, el esternón y la costilla, sobre todo las vértebras, se mantienen eh, como huesos hematopoyéticos, huesos medulares hematopoyéticos hasta el final de los días para llevar a cabo todo el proceso de hematopoiesis. Bueno, para todas las células sanguíneas que se van a producir en la médula, existen tres procesos, uno que es la formación, el desarrollo y la especialización. Y otra vez retornando al gráfico anterior, si lo explicamos, decimos que va a existir una separación de las fases de hematopoiesis y podemos decir que existe una fase mesoblástica que va a estar relacionada con la etapa embrionaria, una etapa hepática esplénica, preferentemente hepática, y una fase medular o mieloide. ¿Ya? Son las tres fases importantes que se distinguen en la hematopoiesis desde la etapa embrionaria hasta la etapa medular. Este periodo mesoblástico, que es el más temprano de la hematopoiesis, es un periodo primitivo muy temprano de hematopoiesis, en el cual se va a realizar los primeros eventos de formación de las células sanguíneas. Antes se pensaba que toda la hematopoiesis de este periodo, del periodo mesoblástico, se daba en los islotes sanguíneos del mesodermo extraembrionario, en el saco vitelino. Ahora se sabe que solamente los eritroblastos se desarrollan en el saco vitelino durante el periodo mesoblástico. Ya solo los eritroblastos, es decir, los precursores de la línea eritroide, van a desarrollarse en el saco vitelino. Y ya revisando la estructura del embrión, vemos que la célula pluripotencial hematopoyética va a derivar de una fuente que está cercana a la aorta embrionaria. Es todo esto durante el periodo mesoblástico, es decir, una etapa embrionaria muy temprana. ¿Ya? ¿Qué quería decir? Que si nosotros vemos esta estructura, vemos el embrión y vemos las capas que recubren al embrión, tenemos el saco vitelino, se supone que en esta estructura, en este sitio es donde se va a producir, se van a madurar los eritroblastos durante la etapa mesoblástica y que al final la célula pluripotencial va a generarse cerca a la aorta embrionaria, ¿no? Entonces, el saco aórtico que tenemos aquí, el lugar donde se va a generar la célula pluripotencial hematopoyética, recuerden, todo será el componente general del embrión, y en esta zona se van a formar la célula pluripotencial. Evidentemente, luego todo este embrión va a surtir unos eventos de maduración para dar lugar allá al feto, y ahí se producirá eventos hematopoyéticos en otros sitios, como hemos dicho, ¿no? El vaso, el hígado y finalmente la etapa medular, que se va a dar al final de la gestación y se va a conservar hasta fuera de o extrauterinamente, ¿no es cierto? A ver, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, ¿estamos bien? Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Entonces, la hematopoiesis se va a realizar desde la fase embrionaria en el saco vitelino, luego en el hígado vaso y después en la médula ósea. Así es. Nosotros tenemos esta estructura que es el embrión, y si hacemos referencia a lo que estábamos hablando sobre dónde se va a generar la célula hematopoyética pluripotencial, lo vamos a ver en un ratito. La célula hematopoyética pluripotencial, o llamada stem cell, es una célula a partir de la cual se pueden generar todas las líneas celulares después de haber recibido ciertos estímulos químicos que van a generarse, pero esa célula es capaz de dar lugar a todas las líneas celulares. ¿Y dónde se genera? A partir del tejido del saco aórtico o de la aorta embrionaria, ¿no? Ahí, para el caso de la célula pluripotencial. Y hemos dicho que, evidentemente, la parte del saco vitelino
es el lugar donde va a madurar el eritroblasto de manera temprana. El eritroblasto va a ser el precursor de la línea eritroide, ¿no es cierto? El precursor de la línea eritroide. Pero una vez que el embrión va diferenciándose y va madurando, ya el eritroblasto va a derivar de la célula pluripotencial que está ubicada precisamente aquí, ¿no es cierto? Está derivando de este tejido. O sea, que uno en la parte, en la embriogénesis dice, al final todo va a derivar de un lugar muy cercano porque tenemos un embrión que es extremadamente pequeño, ¿no es cierto? Y a partir de ahí van a ir diferenciando recién ciertos segmentos ya hasta formar el feto ya prácticamente totalmente diferenciado. Aquí se genera la célula pluripotencial hematopoyética y después ya terminará alojándose en lo que va a ser incluso la médula ósea, ¿no? Por fenómenos de diferenciación y maduración de este embrión. Ah, ya, muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, en este periodo mesoblástico temprano, vamos a ver que las células troncales, posteriormente, alrededor de la quinta semana, van a ir a sembrar lo que es el hígado embrionario, van a ir a sembrar el hígado embrionario alrededor de la quinta semana de gestación, y esta hematopoiesis temprana, que es esta hematopoiesis temprana, que es la mesoblástica, la embrionaria, esta hematopoiesis de la que estamos hablando, donde se generan las células pluripotenciales y los precursores eritroides, va a durar alrededor de hasta la sexta o séptima u octava semana, perdón, hasta la sexta u octava semana, y hasta ahí va a llegar el periodo mesoblástico o embrionario. Luego va a tomar papel el hígado y el vaso como, en realidad el hígado preferentemente como órgano hematopoyético. Durante esta etapa hematopoyética existe ya la síntesis de una hemoglobina, ¿no es cierto? Una hemoglobina que es parte funcional de los eritrocitos, y estas hemoglobinas se llaman hemoglobinas embrionarias. Por ejemplo, por lo tanto, las hemoglobinas embrionarias son las de Portland, las de Gowell 1 y 2. Esas son las hemoglobinas embrionarias. Y ya luego, cuando veamos la estructura de la hemoglobina en los siguientes capítulos, nos vamos a dar cuenta que lo que hace y lo que le llama hemoglobina embrionaria es solamente la diferenciación del tipo de cadenas globínicas que tienen, que las diferencian de las hemoglobinas fetales, que la diferencian de la hemoglobina adulta. La idea de estas hemoglobinas es lo mismo: transporte de oxígeno y el mantenimiento de la oxigenación en los tejidos, solo que se presentan durante la etapa mesoblástica o embrionaria, y después van desapareciendo estas estructuras y son reemplazadas por la hemoglobina fetal primero, que tiene una cadena globínica particular, luego son reemplazadas en la vida adulta, o perdón, extrauterina, por la hemoglobina adulta, y ya está. Pero en realidad lo que diferencia a todas las hemoglobinas son cambios de aminoácidos que sufren las cadenas globínicas. La idea de todas es transportar oxígeno y mantener oxigenados los tejidos. Bueno, luego tenemos ese periodo hepático de gestación, y como habíamos dicho que hacia más o menos la cuarta semana empieza a sembrarse el hígado con células. Entonces, más o menos entre la cuarta y quinta semana, eritroblastos, granulocitos, monocitos empiezan a sembrar el hígado fetal, y de ahí en adelante el hígado se va a mantener como un órgano hematopoyético importante hasta el momento del nacimiento, incluso el hígado sigue cumpliendo funciones hematopoyéticas hasta 1 a 2 semanas después del nacimiento. Aunque el crecimiento de la actividad hematopoyética medular sea exponencial al momento del nacimiento. Quiere decir que al momento del nacimiento empieza a desatarse la hematopoiesis medular, y termina siendo muy importante en el lapso de 1 mes o 2 meses después del nacimiento. Pero hasta 1 a 2 semanas después del nacimiento, incluso el hígado sigue siendo hematopoyético, ¿no? Sigue siendo hematopoyético. Y hay una cosa muy interesante, es que incluso el hígado en la vida adulta, obviamente extrauterina, en la vida adulta extrauterina, puede retomar funciones hematopoyéticas cuando es exigida una gran homeostasis, es decir, cuando por cualquier razón, por ejemplo, vaya a suceder un proceso hemolítico intenso o algunas patologías como la metaplasia mieloide agnogénica, en la cual hay una alta demanda de reemplazo celular. El hígado puede retomar funciones hematopoyéticas
y eso se llama hematopoiesis extramedular. ¿Ya? Entonces el hígado es un órgano muy noble, es un órgano que trabaja duro, trabaja fuerte, además puede cumplir estas funciones cuando se lo requiere. Evidentemente, en la vida adulta, esta hematopoiesis no ha de ser la más sofisticada ni la más eficiente, pero habrá que destacar la voluntad que tiene el hígado para hacer estas funciones, ¿no es cierto? Entonces, sí, el hígado puede retomar esto y se llama hematopoiesis extramedular. Bueno, luego al tercer mes de gestación, el hígado va a alcanzar el pico máximo de su expresión hematopoietica y va a ser el órgano que va a comandar y va a mantener este proceso, ¿no? Bueno, en este periodo hepático de hematopoiesis se produce toda la línea de maduración eritroide y todas las formas madurativas en todas las líneas celulares en realidad. Luego tenemos un espacio hematopoyético que se llama esplénico, que más bien tiene que ver con una función más inmunológica eh, que con una función de reemplazo o génesis de células nuevas. Esta etapa esplénica es más una etapa inmunológica, pero bueno, está como la maduración inmunológica también está considerada dentro de la hematopoiesis, entonces se considera el periodo esplénico como precisamente esto, hematopoiesis, aunque en realidad está muy ligada y está más estrechamente relacionada con la especialización de linfocitos T y B, ¿ya? Pero bueno, consideramos como un proceso hematopoyético. Bueno, luego de desatarse este periodo hematopoyético hepático, van a surgir las actividades esplénicas y relacionadas con eritropoiesis, granulopoiesis y sobre todo la linfopoiesis. Los ganglios y el timo van a presentar una pobre actividad hematopoyética, es cierto, esta que les digo, es decir, esta de madurar de la célula pluripotencial, por ejemplo, o sea, no es precisamente la función de estos órganos en ganglio y timo hacer la maduración de la célula pluripotencial, sino más bien todo lo que se refiere a especialización y toda esta actividad inmunológica. Luego esta actividad esplénica que se ha producido va a disminuir eh, gradualmente y va a terminar la granulopoiesis. No va a ser ya granulopoiesis en el tejido esplénico y el timo va a empezar a desarrollarse, va a terminar desarrollándose completamente y se va a volver un órgano linfoide competente para hacer que la especialización de linfocitos T, ¿no? Entonces, esa va a ser más o menos la actividad eh, en el periodo esplénico eh, para más que todo hacer una maduración y diferenciación de las células en esto, por ejemplo, que dice eritropoiesis, granulopoiesis y sobre todo linfopoiesis. Y hablando de órganos linfoides, podemos decir, ¿no?, que los ganglios van a tener una pobre actividad hematopoyética, que es actividad esplénica, es decir, del vaso de eritropoiesis, granulopoiesis y linfopoiesis, va a ir disminuyendo paulatinamente, y que el timo más bien como órgano linfoide va a desarrollarse completamente y va a ser el órgano linfoide que va a producir la especialización de linfocitos T. Y sabemos que va a crecer hasta la niñez tardía, alrededor de los 7 años. El timo es muy es decir, muy funcional, hipertrófico, y después empieza a atrofiarse después de la niñez tardía hasta la adultez y empieza a atrofiarse. Entonces, en ese periodo esplénico suceden todos estos eventos, desde una actividad esplénica, una actividad ganglionar y tímica. Esos son los eventos que suceden durante este periodo esplénico, pero el hígado no ha dejado de ser hematopoyético en ese momento, continúa siendo hematopoyético, solo que se añaden algunas funciones esplénicas, es decir, del vaso, y además coincide con otros eventos como la actividad ganglionar y tímica para maduración y diferenciación de linfocitos sobre todo, ¿sí? A ver, aquí hasta aquí alguna pregunta. Doctor, una consulta, ¿se está grabando la clase? Sí, sí. Ah, ya, Lo que pasa es que perfecto. estoy grabando en una sola de las salas, en la otra no, para no hacer doble grabación. Igual se las voy a mandar, es la misma grabación para los dos, ¿no?
A ver, ¿alguna otra duda? Doctor, dijo que en la fase de, perdón, donde se manifiesta la actividad esplénica, Sí. actúan los linfocitos. Usted no entendí esa parte, perdón. Lo que pasa es que en esta etapa, en esos procesos de hematopoiesis se definen etapas y lo que se produce durante esa etapa, qué eventos se generan en esa etapa. Habíamos dicho que, por ejemplo, en la etapa esplénica se mantenían estos eventos como algo destacable e importante. Muy bien. Ni bien empieza la etapa hepática, aparece un componente esplénico que tiene que ver más con la especialización de linfocitos, es decir, presentaciones de antígenos y eventos más inmunológicos, ¿no es cierto? Y en esa etapa esplénica, aunque deberíamos mencionar solo lo que sucede con el vaso, pero coinciden otros eventos, como las etapas ganglionares y tímicas, donde también se hace especialización y presentación de antígenos y demás, se hacen eventos inmunológicos, coincide con esa etapa. Entonces, no vamos a decir un periodo hepático ganglionar, un periodo hepático tímico, sino que con el periodo hepático esplénico coinciden todos estos eventos, un evento ganglionar y tímico para hacer la maduración y diferenciación de linfocitos, sobre todo por el proceso de especialización en la respuesta inmunológica. Además, claro, evidentemente existe una actividad esplénica que paulatinamente irá disminuyendo, en la que irá disminuyendo la granulopoiesis. Tenemos y volvemos a destacar lo del timo, que se va a convertir en un órgano linfoide y va a ser la especialización de linfocitos T, y esto lo hará hasta después de la vida extrauterina, ¿no es cierto? Entonces, son los eventos que coinciden durante la etapa esplénica. Pero la etapa esplénica, que si lo mencionamos como nombre tal, debería ser la etapa solamente del vaso, pero bueno, durante ese momento existen eventos ganglionares tímicos que también forman parte importante de ese tiempo de maduración, ¿sí? Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Doctor, Sí, entonces sería en la línea linfoide, ¿no? claro, la etapa esplénica, aunque sí van a ir a sembrarse, va a haber eritropoiesis, granulopoiesis, pero la linfopoiesis y esta maduración de linfocitos es importante durante la etapa esplénica, ¿no? De lo más destacable, la linfopoiesis durante la etapa esplénica. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿qué pasa durante el periodo hepático? ¿Qué eventos importantes y destacables, además de lo que hemos mencionado? Va a haber eritroblastos primitivos y definitivos, es decir, toda la eritropoiesis se va a poder producir en ese periodo hepático. Hemos dicho, el hígado va a ser un órgano muy noble que se va a encargar de la hematopoiesis. Va a haber granulocitosis, granulopoiesis, monopoiesis, linfopoiesis, megacariopoiesis, toda la hematopoiesis en realidad. ¿Y qué hemoglobina aparece? Aparece la hemoglobina fetal como importante. Ya, como les digo, cuando veremos estructura de hemoglobina, vamos a ver qué características tiene la hemoglobina fetal en cuanto a sus cadenas globínicas, porque la hace diferente. Pero ya se va a sintetizar hemoglobina adulta también. Evidentemente, la hemoglobina fetal será la predominante y la hemoglobina adulta, y una variedad de hemoglobina adulta que se llama A2. Ambas, A y A2, en mucho menor proporción que la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal es la predominante durante el periodo hepático, ¿ya? Esos son los productos medibles si nosotros queremos. Luego tenemos la otra etapa, que es el periodo medular, quiere decir el periodo en el cual el espacio um, del hueso empieza a ser invadido por un tejido que es el hematopoiético medular y que va a comandar la hematopoiesis cuando se produzca o cuando llegue la vida extrauterina. Pero todo ese tejido ya empieza a prepararse cuando alrededor del quinto mes de gestación. No será el más importante durante ese momento, pero ya empieza a prepararse. Y va a comenzar con la osificación y el desarrollo de la médula al centro del hueso. Van a ser los primeros eventos al quinto mes de gestación, estos, aunque ya otra vez no será el órgano más importante de hematopoiesis, el hueso, la parte medular, pero ya empieza a tomar forma. ¿Cuál es el primer hueso que tiene actividad medular?
hematopoyética. La clavícula va a ser el primer hueso con actividad medular hematopoyética. Y después se va a empezar a producir la osificación rápida de todo el esqueleto y paulatinamente, evidentemente, todos los huesos empezarán a ser hematopoyéticos y, como les digo, al final de la gestación y ya en la vida extrauterina, un mes después de la vida extrauterina, todo el aparataje óseo es el que lleva la hematopoiesis y el órgano hematopoyético predominante, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que encontramos o cuáles son los elementos que se destacan en este periodo medular? Se puede apreciar todas las líneas madurativas en todas las líneas celulares, en la maduración de todas las células, ¿no es cierto? Es una hematopoiesis completa, porque se supone que va a ser la hematopoiesis final, ¿no es cierto? Va a ser, en realidad, nuestra hematopoiesis hasta la vida adulta. Ya va a empezar a encontrarse como producto medible la eritropoyetina. Va a haber hemoglobina fetal y va a haber y va a haber las dos formas de hemoglobina adulta. Sí, va a haber todas las formas de hemoglobina adulta. Por lo tanto, no es lo que va a conservarse hasta el final de nuestros días. Otra vez nuestra gráfica de los tiempos y eventos de la hematopoiesis. Si nosotros encontramos desde el primer mes, hemos dicho que la hematopoiesis va a ser una hematopoiesis mesoblástica, más destinada en el saco vitelino y en la aorta embrionaria, periodo mesoblástico, ¿no? Empieza a caer rápidamente y dura muy poco tiempo, alrededor de 2.5 meses de gestación. De inicio empieza a prepararse todo el hígado para ser realmente hematopoyético, y fíjense que alrededor del mes 4.5 meses de gestación, el hígado tiene la cúspide de proceso hematopoyético y luego también va a decaída. Al mismo tiempo, la médula ósea empieza su actividad hematopoyética, y tiene su cúspide al momento del nacimiento, y luego, claro, evidentemente, de acuerdo a las demandas que tenemos durante nuestra vida, hacemos de que esta pueda ser ya solamente en algunos huesos, como las vértebras, el esternón, las costillas, en fin, ¿no? Y esta es nuestra hematopoiesis ya definitiva, final, es el órgano hematopoyético definitivo, los huesos, ¿no? A ver, hasta aquí alguna pregunta. Preguntas, chicos. En el caso, doctor, Sí. empieza. En el vaso hemos dicho que más o menos como que tiene los mismos momentos de el hígado, ¿no es cierto? Por eso habíamos dicho que existía una etapa o un periodo hepatoesplénico. Doctor, una pregunta. Dígame. Cuando mencionó de que al quinto mes ya empieza la hematopoiesis en los huesos, Sí. después de eso, eso se queda permanente, ¿no? Hasta el momento de morir, porque dijo que las otras van teniendo un tiempo límite. Perdón, no, se me cortó. ¿Qué me dijo? Que la hematopoiesis ósea es la que dura hasta el momento de morir, ¿verdad? Y las que Exacto. mencionó tenían tiempo Sí. límite, ¿no, doctor? La hematopoiesis medular, esta que estamos hablando de aquí, es una hematopoiesis que se va a continuar hasta el final de nuestros días. Es la que va a llevar a cabo todo el fenómeno de hematopoiesis, reemplazo de la destrucción fisiológica para mantener homeostasis, se va a llevar a cabo en esta hematopoiesis extramedular. El resto de las hematopoiesis han terminado y prácticamente la hepática solamente puede reactivarse ante una gran demanda en ciertos eventos, pero que, como les digo, es una hematopoiesis muy voluntariosa, pero
no es la más eficiente, ya extrauterinamente la hematopoiesis hepática ya no es la más importante. ¿Sí? Bueno, a ver, aquí tenemos lo que sucede con, ahora vamos a empezar a revisar un poco, porque esto es la parte de la hematopoiesis medular, nos interesa mucho porque es la que eh, es la que vamos a estudiar durante la vida adulta, ¿no es cierto? Ya hematopoiesis embrionaria queda eh, como ilustración importante y lo que sea, pero ya no la vamos a ver, entonces no necesitamos el conocimiento detallado de la hematopoiesis embrionaria, pero sí necesitamos el conocimiento detallado de la hematopoiesis medular y del tejido hematopoiético medular, porque es lo que sucede durante la vida adulta. Y los eventos patológicos, fisiopatológicos que se producen por desregulaciones o por alteraciones de esta hematopoiesis son las que generan las patologías corrientes en la vida extrauterina, o sea que esto es lo que nosotros necesitamos. Bueno, eh, esta formación de un espacio en el centro del hueso se va a dar por una reabsorción del cartílago y la reabsorción del hueso endóstico para generar un espacio donde se va a alojar el tejido medular. Entonces, este mesénquima va a invadir ese espacio y va a formar una entidad separada, delimitada evidentemente por las paredes del hueso endóstico, y va a tener tres tejidos celulares diferenciables que se llaman tejido reticular, adiposo y el tejido hematopoiético. Son los tejidos que se encuentran al centro del espacio óseo, este espacio que se ha formado por reabsorción del cartílago y reabsorción del hueso endóstico. A ver, este espacio, si nosotros vemos, eh, la parte externa del hueso y el espacio en el cual se va a generar la médula, lo tenemos diseñado de esta forma. Y además tenemos que pensar que existe una irrigación que va a alimentar el tejido medular y una irrigación que va a llevar la sangre que sale del tejido medular. Si nosotros vemos una estructura de lo que es ese tejido, pues podemos diferenciarlo de este modo, ¿no es cierto? Podemos señalarlo de este modo. Ahora, cuando hablamos del espacio endóstico, nos hablamos de esta zona, ¿no? Toda esta zona, el espacio endóstico. Aquí tenemos toda la parte de de capilaridad que va a permitir la irrigación. Tenemos una arteria radial que también hace la irrigación. Y bueno, el espacio interno medular, que es donde se van a alojar la celularidad. Bueno, si nosotros vemos qué tipo de células qué tipo de células están en el espacio medular, decimos que vamos a tener todas las células de maduración, vamos a tener macrófagos, vamos a tener adipocitos, vamos a tener células reticulares, en fin, vamos a tener megacariocitos, vamos a tener todas estas células que se llaman células de la adventicia, que se encuentran delimitando el espacio medular del espacio sanguíneo. Vamos a tener células estromales que nos van a dar diferenciación. Todas estas células lo que nos dan son diferenciaciones químicas para la maduración de la célula pluripotencial. Todos estos mediadores que van a producirse, todos estos mediadores que se van a producir por parte de las células que se encuentran aquí, como las células reticulares, como las células estromales, estos mediadores químicos hacen la maduración de la célula madre mesenquimal y de la célula madre hematopoiética para que se pueda diferenciar en neutrófilos, en linfocitos, en monocitos, en plaquetas. Todos esos eventos se dan gracias a las señalizaciones químicas de estas células. Estas células son células accesorias de la hematopoiesis. Si bien la hematopoiesis viene por una célula madre hematopoiética,
esta célula madre hematopoyética se quedaría inerte, intacta, sin hacer nada, si no recibiera los estímulos para hacer su diferenciación hacia una línea celular. Recuerden que es capaz de producir cualquier célula sanguínea, pero necesita los estímulos para diferenciarse a una u otra línea celular, y eso, claro, puede ser bastante más complejo de esto, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, la idea de la célula madre hematopoyética es generar todas las líneas celulares, ¿no? Uno de los primeros marcadores que tiene la célula madre es el CD34. Hematopoyética, ¿no? Bueno, y ya después vemos que hasta los 5 años la médula ósea es exclusivamente roja. ¿Qué se llama? Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con hematopoiesis y las células que tienen que ver con hematopoiesis pertenecen a un espacio dentro de esta misma médula, que se llama médula roja. ¿Por qué? Porque es la encargada de hacer la hematopoiesis. Pero, pero existen células que están relacionadas con eventos de sostén y de señalización, como los adipocitos, y se encuentran depositados en islotes de tejido graso, y estos adipocitos son lo que se llama la médula amarilla. Lo que tratamos de decir aquí es que hasta los 5 años la médula es prácticamente roja, quiere decir es prácticamente hematopoyética, puras células que generan el reemplazo de las células hematopoyéticas. A partir de los 5 a 7 años va a aparecer la grasa medular, por lo tanto van a aparecer estos islotes grasos con adipocitos y van a formar lo que es la grasa medular. Y evidentemente hacia la edad adulta, en la vejez y todo esto, el tejido graso es muy importante, es decir, importante en presencia en la médula ósea. Este tejido graso empieza a ser muy importante alrededor de los 30, 40 años, empieza a ser muy importante en la médula ósea, y paulatinamente va reemplazando, no reemplazando totalmente, pero va haciéndose más importante en la médula ósea que el tejido hematopoyético. Por lo tanto, en la edad adulta y la vejez, el tejido hematopoyético es menos importante que el tejido graso, es decir, la médula roja es menos importante que la médula amarilla. La médula roja está representada por todo lo que es hematopoiesis, y la médula amarilla está representada por todo lo que es tejido graso, adipocitos e islotes grasos, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la función de esta médula amarilla? Es hacer de sostén y mantenimiento de la célula pluripotencial, porque también emite mediadores químicos. Además, es un tejido de reserva. Quiere decir que este tejido hematopoyético, graso, este tejido adiposo, esta médula amarilla, puede retomar funciones hematopoyéticas. Los adipocitos tienen la facultad de retomar funciones hematopoyéticas y pueden hacer luego hematopoiesis, si es que hay requerimientos. Otra vez, imagínense una situación en la cual un paciente requiere un gran reemplazo celular y va a recurrir a que la médula amarilla retome funciones hematopoyéticas y pueda hacer esas funciones y pueda otra vez retomar la hematopoiesis y recuperar las funciones de reemplazo celular. Entonces es como una especie de tejido de reserva lo que queda este tejido hematopoyético medular, este tejido medular amarillo. No es que termina en desperdicio, sino que tiene sus funciones. Una es, evidentemente, mediadores químicos, y otra es ser una especie de tejido de reserva para poder luego cumplir funciones hematopoyéticas, ¿no? Cuando haya demanda. ¿Cuáles son los huesos en los cuales se realiza la hematopoiesis medular? Hemos dicho los planos y porciones proximales de los largos. El esternón, vértebras, pelvis, costillas y cráneo son los que van a hacer esto. Si nosotros vemos el hueso, entonces esto es lo que nosotros diríamos una médula roja y una médula amarilla, ¿cierto? Una médula roja y una médula amarilla. ¿Qué tiene la médula amarilla? Tejido adiposo. ¿Y qué tiene la médula roja? Roja es la que fabrica las células sanguíneas, por eso lleva el nombre de tejido o médula roja, ¿cierto? Bueno, a ver, hasta aquí alguna pregunta. Buenos días, doctor. Disculpe, ¿la Buen día. médula
ósea amarilla y retomaría funciones de hematopoiesis en condiciones patológicas igual. La médula amarilla sí. Por ejemplo, en procesos hemolíticos intensos, por anemias hemolíticas inmunológicas, póngase una anemia hemolítica que destruye gran cantidad de eritrocitos en sangre periférica, en la médula está tratando de reemplazar, es sobrepasada por esto, entonces tiene primero la reserva de este tejido adiposo que puede cumplir funciones hematopoyéticas, ya está. Después tenemos esa calidad de la médula amarilla para retomar funciones hematopoyéticas y poder hacer reemplazos. Entonces es como una especie de tejido de reserva para la hematopoiesis, aunque también sus adipocitos obviamente tienen funciones de señalización química, ¿no? Está bien, muchas gracias, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a quedar ahí. Miren, lo que no tengo ahorita claro es cómo estamos haciendo con las prácticas, o bueno, cómo vamos a hacer con las prácticas esta semana. Es decir, ya tienen ahora divididos los 8 grupos. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, Muy sí. bien. Doctor, Entonces ya cada uno estaría en su grupo correspondiente y los grupos que habíamos hecho anteriormente ya serían menos, ¿no? Claro, o sea, tendríamos que reducir el número de personas, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, entonces ya tienen docente para los otros 3 grupos. No bueno, se sabe, doctora, pero como suponemos que sí. Ya. Bueno, entonces chicos, yo creo que lo que deberíamos hacer para estos, ahora he visto que en el WebSys ya están divididos los grupos de práctica, son 4 de 29 según lo que veo y uno de 7. El último grupo creo que es de 7 personas. Entonces, lo que deberíamos hacer es empezar a asistir en esa cantidad de personas que hay por grupo y evidentemente al principio habíamos hecho pasar a todos, pero sería conveniente que vayan saliendo los que no pertenecen al grupo, ¿no es cierto? Y vayamos reordenando esto, por favor. Doctor, Doctor, buenos días. ¿Sí? Tengo una duda. Sí, A principios estaba pasando en el grupo 03 en su práctica, ya. pero por cuestiones de llenados de los grupos, entre otros, ya no me pude inscribir al 03. Entonces hay un choque de horarios con mis prácticas y no sé si me tuve que inscribir a la fuerza al 02 de su materia de práctica, pero no sé Ujú. si puedo pasar en el 03 normal. A ver, no sé, iremos viendo primero cómo se van llenando los grupos y después vemos todos los que tienen incompatibilidades de horarios por cruce con materias, Ya, doctor. ¿ya? Entonces vayan llenando primero sus grupos y luego me hablan para ver ese tema, por favor. y doctor, una duda más que tenía. Sí, Es sobre los trabajos que, bueno, me he enterado que dio a los diferentes grupos y también yo estaba pasando en el grupo 03 y no habíamos avanzado casi mucho, solo era sí, como exacto. teoría y cómo Mm. haríamos eso. Miren, tenemos que reorganizar la práctica a partir de las personas que van a aparecer recién en los grupos. ¿Se dan cuenta? Tenemos que reorganizar eso, por eso quiero empezar otra vez con todos los que van a estar en esos grupos prácticos que ya se les ha asignado y vamos a reorganizar y ver hasta dónde hemos avanzado, qué hemos avanzado. Se nos va a hacer un poco de desorden en una clase, pero vamos a tratar de organizarlo, pero por ahora todo queda suspendido, Está bien, doctor, gracias. Porque ¿ya? igual yo estoy en otro grupo, porque no había ya espacio en el que estaba más antes. Claro, no entiendo. Sí, por favor, haremos la redistribución de los grupos según WebSys y después vemos cómo vamos a encarar los temas que no se pudieron avanzar con algunos. Imagino que va a quedar muy surtido esto, pero ya vamos